En esta preciosa mañana saludamos a toda la familia cristiana. A través de estas redes sociales, en diferentes departamentos de nuestro país, en diferentes naciones, saludamos a todos los hermanos que nos ve a través de estas redes sociales. Para nosotros es alegría llegar a su digna persona y a su digna familia. Solo con un propósito de aprender la palabra del Señor. Yo sé que todos estamos en una escuela. Cada día aprendemos, cada día tenemos conocimiento del Señor. Nunca terminaremos de aprender. Con este corazón humilde y sencillo, tenemos que servir a nuestro Señor. Yo sé que estamos en una carrera universal, todos estamos corriendo, con un solo propósito de alcanzar nuestra salvación. Por esa razón, en esta mañana, pues, eh, delante de ustedes estamos para poder hablarles la palabra del Señor a través de estas redes sociales. De repente un poco tiempo de nuestra ausencia no estábamos, pero hoy ya retornamos con las nuevas fuerzas para poder seguir compartiendo la palabra del Señor. En esta mañana vamos a hablar sobre los libros de los cielos, el registro en el cielo. Vamos a hablar sobre el libro de la vida, el libro de la memoria, el libro del pecado. Hoy quisiéramos lectura de la palabra del Señor en Daniel capítulo 7, versículo 11, dice la palabra del Señor, con la bendición del Señor. Un río de fuego procedía y salía delante de él millares de millares, y le servían millones de millones. Asistían delante de él, y el juez se sentó. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí vemos la visión de Daniel y la interpretación profética. Cuán importante, cuán maravilloso es la palabra del Señor. ¿Sabe? Dice la palabra, millones, millares de millares asistían. Aquí vemos las millares de millares son los ángeles y millones de millones son las personas que, que llegan a la presencia del Señor para ser juzgados aquel día. Pero más importante queremos hablar es sobre el libro de la vida. Sabemos los libros del registro del cielo, en lo que los hombres y los hechos de los hombres están registrados y son para determinar las decisiones de la sentencia. Dice el profeta Daniel, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí vemos que los libros fueron abiertos. Solo el que tiene poder, el que tiene el control de todas las cosas se llama Dios. Se llama Jesucristo. Él tiene control de todas las cosas. Los ojos de Dios están en todo lugar, mirando lo bueno, mirando lo malo que hacen los hombres en esta tierra. Nada puede esconderse de los ojos de Dios. Dios lo está viendo todo lo que el hombre hace y todo lo que el hombre comete en esta tierra. Pero hay una esperanza para cada uno de nosotros. ¿Qué es el libro de la vida? El libro de la vida es uno de los símbolos más profundos y evocadores que se encuentra en la Biblia. Es un registro metafórico que significa los nombres de aquellos quienes se les concede la vida eterna en la presencia de Dios. Contiene los nombres de todos los que han entrado en el servicio de Dios y de Jesús. Todos los que hemos entrado al servicio de Dios. Desde nuestra conversión al Señor, desde que hemos nacido en el nuevo nacimiento en el Señor, aceptando nuestra vida de entrega al Señor. Desde tu nacimiento, desde mi nacimiento,
No sé cuánto tiempo estamos en el Señor. No sé cuánto tiempo usted está caminando en el camino del Señor. Desde ahí, por tu fidelidad, está registrado en el libro de la vida. Tu nombre, mi nombre, para la vida eterna. Aquí sabemos, la palabra del Señor nos dice, Evangelio San Lucas capítulo 10, versículo 20. ¿Qué pasa aquí? Hay una comisión que Dios comisiona a sus discípulos y dice de esta manera, mira, Evangelio San Lucas capítulo 10, versículo 20 que dice la palabra de Dios, pero no os regocijéis de que los demonios, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los libros de los cielos. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? En este pasaje, en este versículo 20 dice, Dios los ha dado, mira, les ha dado la autoridad. Autoridad a quienes, a esos 12, a esos 70 discípulos. Después les dio a 12 discípulos. Primero fueron 70 discípulos comisionados para difundir el Evangelio de Jesucristo en diferentes lugares, en diferentes países. Ellos fueron comisionados con gran autoridad. ¿Quién los dio esa autoridad? El Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo, todo espíritu se sujetaba. Ellos vieron grandes milagros, ellos vieron grandes mover de Dios, grandes sanidades, grandes prodigios, grandes cosas Dios hizo en su nombre. Ellos vieron todos esos acontecimientos en la gran comisión de llevar el Evangelio de Jesucristo. Ellos volvieron, retornaron muy felices. ¿Por qué? Porque todas estas cosas acontecían en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos volvieron felices, alegres, con una sonrisa de gozo y de alegría. Ellos vieron todas esas maravillas en el nombre del Señor Jesús se hacía. Entonces el Señor les pregunta y les dice, pero no os regocijáis de los espíritus se sujetan, sino dice regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces dijo la palabra del Señor, el Señor mismo hablándolos a sus discípulos. Le dice, alégrense. No se alegren por los dones que usted tiene. No se alegre porque usted sabe predicar. No se alegre porque usted sabe alabar al Señor. Usted conoce, usted sabe leer los pentagramas de la música. Usted conoce la teología. Usted conoce a través de la teología la palabra del Señor. Pero no se alegre de todo eso. Más bien alegrémonos que nuestros nombres estén registrados en el libro de los cielos. Esa es la alegría más grande. La felicidad más grande es que nuestro nombre esté escrito en el libro de los cielos. Es la alegría. Entonces ellos volvieron contentos, ellos volvieron felices, sabiendo que todo se sujetaba en el nombre del Señor Jesús. Pero eso no nos garantiza nuestra vida. Eso no nos garantiza la salvación. Entonces, la palabra del Señor dice, mira aquí también queremos ver, en el libro de los Éxodos del Antiguo Testamento, libro de los Pentateucos, hay una promesa maravillosa de parte del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Quiero leerlos. Deuteronomios capítulo 32 o Éxodo 32, discúlpame, Éxodo 32. Estamos tan emocionados saliendo a través de estas redes sociales. Éxodo 32, versículos 32 también, 32 al 33. ¿Qué dice la palabra? Que perdones ahora su pecado, si no, reíme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré. Yo
de mi libro, que dice el Señor, al que pecare yo borraré su nombre. Imagínase que dice la palabra del Señor. Aquí vemos, Moisés insiste, Moisés intercede en su nombre, rogando a Dios. El Señor responde, al que haya pecado contra mí lo borraré de mi libro. ¿Qué está diciendo el Señor? Mira aquí el peligro más grande que sucedió en este libro de los Pentateucos del Éxodo. Mira, el pueblo de Israel fue liberado de la tierra de Egipto, de esa servidumbre, de esa vida de esclavitud, que estaban esclavizados. Como usted y yo también hemos estado esclavizados en una vida perdida en el mundo, esclavizado en los vicios, esclavizado en diferentes áreas de la vida mundana y pagana. Ellos fueron libertados de esa vida. Caminaron, llegaron al Mar Rojo, eh, y mientras que estaban ahí acampando al lado del Mar Rojo, ¿qué sucede? Se escucha la noticia que los egipcios venían para matarlos, ejércitos egipcios armados para matarlos porque el pueblo estaba desarmado a las orillas del Mar Rojo. Estaban acampando amontonados en ese lugar, sin la salida, rinconados. Entonces la gente temieron, la gente se espantó, tuvo miedo, y muchos de ellos, muchos incrédulos, empezaron a cizañar en ese lugar. Y dijeron, ¿acaso no había cementerio en Egipto para morir? Acá nos has traído en el desierto para morir. Muchos vieron el desierto, el peligro de sus vidas, de perecer y de morir. Y cuando miraban al costado estaba el Mar Rojo y que no podían cruzar. Muchos desanimados en ese lugar, pero sepa, el poder de Dios es tan grande. ¿Qué sucede cuando, cuando el nube de fuego de Dios, la gloria celestial, el poder del Espíritu Santo los respaldó ahí para detener al enemigo? Vieron viento de fuego o antorchas de fuego encendidas en ese lugar. ¿Y qué sucede? Moisés, Dios le dice a Moisés, extiende la vara que está en tu mano. Extendió las aguas turbulentas del Mar Rojo y el mar se partió, se dividió. eh, eh, por lo seco pasaron los israelitas y cruzaron el Mar Rojo. Y cuando el enemigo perseguía, se ahogaron en los abismos del aguas. ¿Y qué sucede? Sucede un avivamiento. Y caminaron de ahí por allá, vieron un avivamiento, el mover de Dios. Y llegaron a un lugar llamado Mara, también las aguas amargas que no pudieron beberlas. Y de ahí caminaron. Y dentro de ello Moisés fue a conversar con Dios. Moisés fue a ayunar 40 días al monte Sinaí, en ese lugar. Y cuando ya Moisés ya no apareció, 10 días, 20 días, ya no aparecía, ¿qué dijeron el pueblo? Que estaba a cargo sacerdote Aarón. Y a Aarón le dijeron, pues fórmanos, háganos un Dios para que podamos adorar en este lugar, porque Moisés, quién sabe, estará muerto o devoró alguna bestia. Pensaron cosas incorrectas de Moisés. Ellos hicieron un becerro de oro, fundición de oro, y lo llamaron Jehová. Imagínense, empezaron a hacer una gran fiesta, crearon una idolatría, y a causa de eso que dice la palabra del Señor, eso fue el gran pecado del pueblo de Israel en ese lugar. Entonces, ¿qué dijo? Moisés oró, Moisés clamó, porque Moisés dijo, Señor, borra mi nombre del libro de la vida. Y le intercede al pueblo del Señor y dice no. Dios dice no. Solo al que ha cometido, al que ha ordenado hacer estas cosas, al que ha ordenado inclinarse en estas imágenes, a ellos lo borraré del libro de la vida. Mira, imagínate, cuando nosotros nos desviamos, nos apartamos del Señor, dejamos el camino verdadero del Evangelio de Jesucristo y cuando nos volvemos al mundo,
a nuestros vómitos. Y cuando empezamos a adorar y a hacer estas cosas como ellos, seremos borrados del libro de la vida. Y al final donde pereceremos, sabemos que el infierno espera a muchos de ellos. Entonces aquí podemos entender la palabra del Señor. Podemos ver también Salmos que nos dice la Biblia. Salmo 68, versículo 28. Hay una promesa maravillosa. Salmo 68. ¿Qué dice la Biblia? 28, dice la Biblia. De esta manera, tú Dios has ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para vosotros. Dice la palabra del Señor. Dice el Señor, oh Dios, ordena tu fuerza. Confirma, oh Dios, los que has hecho para nosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? Le dice, tu Dios ha ordenado tu fuerza. ¿Quién ha ordenado su fuerza? El Señor. ¿Dónde? En el registro del libro de la vida. ¿Qué más dice la palabra? Confirma. Él confirma ahí. Confirma qué cosa, los nombres en el registro. Dios lo que has hecho para nosotros. El que ha hecho, Él nos ha registrado en ese libro de la vida. Por eso usted y yo siéntase contento y feliz, porque tu nombre, mi nombre está registrado en el libro de la vida. Esa es la alegría más grande que tenemos. Pero no nos apartemos del Señor. Habrá pruebas, habrá problemas, habrá dificultades en la vida, pero hay que permanecer en el Señor, porque hemos hecho una promesa con Dios para perseverar y para mantenernos firmes en los caminos del Señor. Yo sé que usted como cristianos vamos a pasar dificultades, vamos a pasar críticas, vamos a pasar calumnias, vamos a pasar tantas cosas, pero sepa que hay un Dios que nos ayuda, hay un Dios que nos motiva para seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Tribulación, sufrimiento, escasez, necesidades. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Nadie nos apartará. Solo tenemos que mantenernos firme, confiado en el Señor. Sabemos que no estamos solos en esta tierra. Sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros para poder ayudarnos. No es con tu propia fuerza todavía estás de pie, sino que es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El que te ayuda, el que me ayuda, se llama Jesús de Nazaret. El que pagó en la cruz del Calvario por tu vida, por mi vida. El que derramó su sangre hasta la última gota se llama Jesucristo. El que intercedió en Getsemaní, el que aún hasta su sudor fue como gotas de sangre, fue en ese lugar Getsemaní exprimido como aceituna, por amor a usted, por amor a mí. Así que hermanos, amado amigo, nunca te alejes del Señor, nunca te apartes del Señor, porque Dios nunca te ha ofendido, Dios nunca te ofiende, Dios nunca te saca en cara. Dios es el que se mantiene fiel a su promesa. Usted y yo tenemos que permanecer en el camino del Señor. Quisiéramos leer uno de los textos de la Biblia que nos motiva más grande motivo para poder seguir continuando. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículos 5. ¿Qué nos dice la Biblia? Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice la Biblia. De esta manera nos dice la palabra del Señor. Mira, hay una promesa que dice la palabra de Dios.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, dice la Biblia. Que dice la palabra, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué nos ha llamado el Señor a vencerlos? Vamos a vencer toda clase de obstáculos. Vamos a vencer toda clase de tentaciones. Sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Hay tentaciones en diferentes áreas de la vida, tentaciones según tus debilidades de la vida, pero vamos a vencer con la ayuda del Señor, porque no estamos solos. Hay alguien que está con nosotros. ¿Sabes cómo se llama ese alguien que está contigo? Se llama el Espíritu Santo de Dios, el que te ayuda, el que te da gozo, el que te da la felicidad, el que te bendice, el que cumple tus deseos, se llama Dios. Por eso hay que vencer toda clase de circunstancias. Hay que vencer las aguas amargas de la vida que se presenta. Vamos a vencer con la ayuda del Señor. No nos desanimemos, sigamos peleando la buena batalla de la fe. Hay una promesa maravillosa que dice la palabra del Señor. Que dice la palabra, no borraré su nombre del libro de la vida. Si somos valientes en el Señor, no lo borrará nuestro nombre del libro de la vida. Pero si somos cobardes, nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Por eso el Evangelio es para los valientes. Los valientes arrebatan el reino de Dios. Los valientes somos los que nos paramos como esta columna, los que nos paramos como este pino que usted le está viendo aquí, firme, con las raíces profundos, y crecemos para hacia arriba y también para abajo. ¿Por qué? Para mantenernos firmes, firmes como la palmera, firmes como la palmera llevando muchos frutos. Aunque los vientos huracanados soplarán, aunque los vientos huracanados golpeará, pero no nos moverá, porque usted y yo somos columna, columna de nuestro hogar, columna de nuestra familia, columna de nuestros hijos, columna de nuestra generación. Entonces el Señor no borrará si nosotros permanecemos firme, firme como la palmera, firme como el monte de Hermón. Aquí en Huancayo vemos un cerro muy alto que es el Nevado de Huaytapallana. Esa montaña permanece firme. Así que tenemos que permanecer como ellos, llevando que la santidad en todo nuestro ser, en nuestro todo ser de nuestra vida. Entonces dice la palabra del Señor. ¿Qué más dice la palabra que hemos leído, la palabra de Dios? Que dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es ese mantenernos firme para que no puede borrarse nuestro nombre del libro de la vida. ¿Qué más podemos entender aquí? Para los discípulos, el Señor dice la palabra del Señor. ¿Qué más podemos entender? La iglesia está registrado. Cada uno de nosotros tenemos registro. Los creyentes del Nuevo Testamento pertenecen a la iglesia y son cuerpo de Cristo, espiritual, del justo, hechos perfectos. Los creyentes del tiempo del Antiguo Testamento y del tiempo del Nuevo Testamento, los hombres se mantenieron fieles es Dios también para nosotros. Ellos se mantenieron fiel y por cuanto se mantenieron fiel, ellos fueron bendecidos por Dios. Uno de los hombres que se mantuvo fiel con Dios, ¿sabe cómo se llama ese hombre? Ese hombre se llama Enoc. Enoc, un hombre que se mantuvo firme. ¿Cuánto tiempo caminó con el Señor? 300 años.
300 años caminó el Señor. Él conoció el Evangelio de Jesucristo. Su nombre fue registrado a los 65 años. De los 65 años caminó 300 años. Imagínase cuánto. 360 años de existencia. Pero cuán importante es 300 años. Permaneció firme en el camino del Señor, siguiendo al Maestro, pisando en las pisadas del Maestro, caminó 300 años. ¿Usted cuántos años está en el Señor? ¿Usted cuántos años está en el Señor? ¿Y por qué usted se cansa en el Señor? Yo sé que habrán circunstancias de la vida, pero no nos cansemos. Permanezcamos hasta el final. Hemos hecho un pacto con el Señor. Hemos hecho un compromiso con el Señor. Cuando usted se bautizó, ¿qué hizo con el Señor? Hizo un compromiso en las aguas bautismales. ¿Qué le dijo el ministro? Le preguntó, le dijo, ¿hasta cuándo usted se bautiza? ¿Y usted cómo respondió? Usted dijo, hasta la muerte, hasta que el Señor venga. Esa promesa que usted ha prometido con su boca, cúmplelo en el Señor. Entonces tu nombre no se borrará del libro de la vida. Permanezcamos firmes. Uno de los hombres que fue arrebatado vivo, ¿sabe cómo se llama este hombre? Este hombre se llama el profeta Elías. Este hombre tenía pasiones como tú, como yo. Tenía afanes en la vida como tú, como yo. Pero este hombre permaneció fiel en el Señor y fue arrebatado por el Señor a la presencia del Señor vivo. Imagínase cuál es tan importante en nuestra vida es la perseverancia. Hay que perseverar hasta el final. Nos ganaremos tantas cosas en la vida, pero eso no nos desanime, eso no te desanime, amado amigo, siervo amado. Usted ha sido llamado por Él, aunque usted no ha querido, pero lo llamó el Señor. Ahí se cumple la palabra del Señor. Muchos llamados, pocos escogidos. ¿Usted cuál de ellos es? Yo sé que usted y yo somos llamados y escogidos para difundir el Evangelio de Jesucristo, porque hay un fuego que arde dentro de nosotros para seguir caminando y para seguir difundiendo el Evangelio de Jesucristo. No nos apartemos de él. Para poder finalizar esta enseñanza o esta prédica, quiero llevarle al Evangelio, según las cartas del apóstol Pablo a la iglesia Filipenses capítulo 4, versículo 3, que dice la Biblia. Hay una promesa maravillosa en este programa profética. Filipenses capítulo 4, versículo 3, que dice la Biblia. 4:3 dice la palabra. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, que dice la palabra del Señor. Apóstol Pablo anima la paz de la vida cristiana en la presencia de Cristo. Mira, la paz del Señor es calma y tranquilidad. Entonces la paz tiene que haber en la vida cristiana, en la presencia de Cristo. Donde hallamos la paz es en la vida cristiana, en la presencia del Señor. ¿Qué es la paz? Calma y tranquilidad. Usted y yo tenemos que vivir calmada, tranquilamente en la vida. ¿Por qué desesperarnos? ¿Por qué preocuparnos si Dios está con nosotros? Él es proveedor de nuestras vidas. Él es dueño de todas las cosas, es el dueño del oro y la plata. Sabemos, entonces aquí vemos apóstol Pablo hablando a aquellas personas, dice, asimismo, te ruego también a ti. ¿Qué cosa? Compañero. Bueno, en esta preciosa hora, pues, el Señor nos motiva que usted y yo somos compañeros. Usted, mi amado hermano, usted, amigo pastor, usted, amado evangelista, profeta, maestro, cual sea tu ministerio dado por el Señor, usted es mi compañero. Y como compañero de milicia,
Sigamos difundiendo el Evangelio de Jesucristo, no por envidia, no por egoísta, no por crítica, sino somos compañeros de gran milicia. Sepamos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Usted es mi compañero, usted es mi amigo. Dios nos ha llamado a difundir el Evangelio de Jesucristo. Entonces, que juntamente, ¿qué pasa? Compañeros, compañero fiel, que ayudaste a estas, ¿qué cosa? Dios nos ha llamado a ayudar a las personas que necesitan ayuda, a las personas que necesitan ayuda espiritual, conocimiento de la palabra. Nosotros tenemos que ayudarnos. No hay que ser egoísta en la vida. El egoísmo no es de parte de Dios, sino Dios nos ha llamado a ayudarnos mutuamente unos a otros. Entonces dice la palabra del Señor, estas que combatieron juntamente conmigo. Aquí nos ha llamado Dios a combatir. Las circunstancias de la vida tenemos que combatir juntos. Juntos, no importando de qué organización, de qué denominación somos. Somos uno en el Señor. El único verdadero camino se llama Jesucristo. Entonces combatamos, apoyándonos unos a otros, con nuestras oraciones, con nuestros clamores al Señor, para que podamos ver la gloria, para que podamos ver el avivamiento que se aproxima a nuestra nación, el mover del Espíritu Santo que se aproxima a nuestro país. Vemos que nuestro Perú, nuestra nación está sangrando, está llorando sangre, pero hay una esperanza, que nunca no nos desanimemos mirando estas cosas, mirando crisis que estamos pasando. Solo hay que levantar nuestro clamor hacia Dios. Hay que seguir combatiendo, batallando, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es espiritual. Entonces dice la palabra del Señor, que uno de ellos que combatieron el Evangelio, ¿sabe cómo se llama juntamente conmigo en el Evangelio? Con Clemente también. Clemente, una persona noble, una persona amoroso, una persona colaborador, una persona que extiende la mano al que necesita. Se llama Clemente. Y dentro de ellos los demás colaboradores míos. ¿Sabe quién más? Los hombres y mujeres están, dice, escritos en el libro de la vida. Por eso, amado hermano, amado amigo, el Evangelio no es por lucro, el Evangelio es por gracia. Hay que combatir, hay que difundir el Evangelio de Jesucristo. Estamos muy agradecidos. Que Dios los bendiga grandemente. Que sus nombres no se borre del libro de la vida, permanezca fiel y firme en el camino del Señor. Para mí ha sido un gozo en esta preciosa hora compartirles la palabra del Señor. Bueno, pues síguenos, danos un like para que podamos continuar difundiendo más videos de este programa. Apóyanos pues con la campanita que está ahí. Sé que va a ser de una bendición, muchas bendiciones. Y continuaremos próximo programa con libros de la memoria. No se pierda nuestro programa. Y muchas bendiciones. La paz del Señor esté con vosotros. Y pues sigamos adelante, escudriñando y gozándonos en la palabra del Señor.